Platicamos con Francisco de hacer un repaso de lo que tenemos ahora en la actualidad de vacunas. Evidentemente, mi sesgo va a ser en relación a las vacunas que se ponen acá en Estados Unidos. Acá solo no voy a decir la palabra aprobadas, porque como ustedes saben, ninguna de las vacunas actualmente, y yo creo que es una situación importante también que está influyendo y que potencialmente puede hacer que el número de gente que no se ha decidido vacunarse se vacune, particularmente adultos jóvenes. Digo porque si ustedes lo analizan como tal, ninguna de las vacunas contra el COVID que están administrando en Estados Unidos, por lo menos, no tienen licencia todavía para ser administradas. Todas estas vacunas fueron aprobadas bajo esta condición, ley, regulación que existe aquí de la FDA, que fue aprobadas bajo emergencia como tal. Pienso que la FDA en este momento tiene que moverse rápido y comenzar a darle licencia a estas vacunas porque pienso que tienen suficientes datos. Es cierto, la mayoría de los estudios han sido hechos en bajo diferentes protocolos, con diferentes variables, a veces muy difíciles de poner en conjunto, número uno. Número dos, como ustedes saben, no se han comparado vacuna con vacuna en estudios paralelos, simultáneos, para ver qué vacuna es más eficaz o efectiva contra la infección por coronavirus. O sea que hay varias situaciones todavía por resolverse, pero como tal, ninguna de las vacunas tiene, como cualquiera de las vacunas que ustedes administran en el día a día, licencia o haber sido aprobados a través del proceso normal de todas las vacunas. Esto fue todo aprobados bajo la situación de la emergencia que estamos viviendo en la actualidad. Tres cosas básicamente. Número uno, compartir con ustedes algunos de los información nueva que se tiene acerca del virus. Un repaso muy, pero muy general acerca de las vacunas que se están administrando en la actualidad y también hablar al final un poco de lo que es la duda y el reuso de vacunas, que en el grupo pediátrico es un tema muy, pero muy importante y que hemos vivido a través de todos los años, todos los que nos hemos formado como pediatras y que salimos y hacemos pediatría general. Y como saben, la vacunación realmente es parte de nuestra cultura como pediatras y es muy importante, pienso yo, el que nosotros estemos realmente a tono con este tipo de problema y mucho más en la actualidad con la situación de las infecciones por COVID y las vacunas que tenemos a la mano. El virus, no sé qué tanto están ustedes al día o si lo han seguido o ya se cansaron de tratar de leer tanta información, pero por las variantes aparecieron nuevas informaciones, nuevos mecanismos, probablemente mucho más objetivos y realistas de cómo es el virus, su proceso patofisiológico e invasión a la célula y el por qué explica algunas de las situaciones de respuestas inmunológicas que nosotros tenemos como seres humanos, tanto en niños como en adultos. Este es un diagrama y particularmente para resaltar lo que es la proteína para la cual se orientó la producción de anticuerpos neutralizantes y anticuerpos que previenen la unión del virus con la célula que pretende infectar. Y es muy importante porque toda esta información fueron estudios previos, por eso es que se abrevió tanto y ya todas las compañías ya tenían mucha de la información cuando se liberó el genoma, por ahí por febrero, no me acuerdo exactamente, y ya se tenía, del año pasado ya se tenía toda la información y estructura del virus, fue que se aceleró tanto la producción específica de las vacunas. Entonces, y en la historia pasada del SARS-CoV-1 y del MERS, se tuvo toda la información necesaria
de la proteína esta Spike, que es la que encargada de unirse a la célula que va a infectar. Viéndola de otra forma, ya sabemos que tiene estas subunidades, las dos son muy importantes, porque en estas subunidades y en la unión entre la subunidad S1 y la S2 es cuando han venido particularmente muchos cambios, muchas mutaciones, particularmente con la variante Delta, que es la que tenemos de moda ahorita. Y esta variante Delta, en lugar de tener un aminoácido como tenía, que era arginina, el virus típico SARS-CoV-2 cuando comenzó, ahora tiene 5 diferentes aminoácidos. Y eso hace variar, por supuesto, cómo se puede combatir la entrada de este virus a la célula. Y luego la porción esta importante, que es un poco aquí en verde, que es el dominio de unión del receptor, también muy importante. Y por eso digo esto, y quería enseñarlos, porque cuando ustedes leen vacunas contra el COVID, siempre mencionan anticuerpos neutralizantes y anticuerpos de unión, binding, que le dicen en inglés. Y entonces dice uno, bueno, y son tipo IgG ambos. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué hace cada uno? Y evidentemente tienen funciones muy específicas. Cuando ustedes definen qué es un anticuerpo neutralizante, es un anticuerpo que va a ir y va a neutralizar la función y la traslación de esa función al invadir la célula del virus, la repercusión biológica que tiene en la célula. Mientras que el otro, el anticuerpo específico, el binding antibody, que va a ir específicamente a bloquear este sitio de recepción o este dominio de recepción de la unión de el virus con la célula. Y si lo pone de una forma muchísimo más esquemática, que es cuando la estructura esta es donde tenemos la S2', que es básicamente la unión entre la S1, subunidad 1 y la subunidad 2, que es ahí que es vital porque esta unión se va a abrir y es ahí cuando se va a fusionar con membrana del virus y la membrana de la célula para penetrar e invadir la célula. Y es hacia ahí donde se dirigen muchos de los anticuerpos que se producen a través de la vacuna de la infección natural a bloquear esos aminoácidos que son hidrosolubles, que son los encargados de adherirse, insisto, a la célula humana. Y que se localiza particularmente en todas aquellas células que tienen una abundancia de receptores de los AC2, de los enzima convertidora de angiotensina, ¿cierto? Y que se encuentran en las vías respiratorias y en los pulmones. Menciono esto porque incluso en el pasado se mencionó cuando se trataba de establecer la patofisiología del virus y su invasión, de que no existían muchos de estos receptores en las vías respiratorias, pero no, la carga es importante, y eso se ha demostrado muchísimas veces ya. Y luego, lo que ahora vemos es que también existen dos mecanismos y esto en parte explica por qué con la experiencia pasada del SARS-CoV-1 y el MERS, donde se usó cloroquina e hidroxicloroquina que tenían efectos parciales beneficiosos antivirales. Y ahora que inicialmente fue prometedor, ¿se acuerdan cuando comenzaron los estudios de combinación de cloroquina, hidroxicloroquina y un macrólido también para prevenir la invasión del virus a la célula y con resultados variables? Y después cuando se montaron estudios ya formales se vio que no tenía ninguna función. El concepto era muy bueno, pero lo que no sabían es que este virus no solo tiene un mecanismo que utiliza de las proteasas que están en la superficie de la célula humana, sino que utiliza dos. Y el que utiliza tradicionalmente es este que se llama el TMPRSS 2, porque existe el otro que es a través de la catepsina y que la función es cortar la unión del receptor con la proteína esta Spike del virus para que se una
el virus con la membrana celular del hospedero y pueda penetrar el virus. Entonces necesita este TMPRSS2, es como una tijera, ¿verdad? Entonces viene el spike unido con el receptor de la célula, el AC2, y luego viene este TMPRSS2 que miran en un azul más ligero que corta, insisto, corta la unión para liberar estos aminoácidos hidrofóbicos, y estos aminoácidos hidrofóbicos son como anclas, jalan la membrana del virus y la hacen entrar a la célula humana. Y esto es algo nuevo. Entonces, la cloroquina y la hidroxicloroquina eran capaces de prevenir el otro mecanismo, el mecanismo que iba a través de la catepsina, que más o menos hacía esta función, pero que no hacía la misma función de pegar membrana con membrana, sino que lo que hacía es metía al virus en un endosoma y lo hacía penetrar a través de la célula. Y así era como la cloroquina y la hidroxicloroquina podía prevenir la invasión del virus a la célula. Pero este virus utilizó el otro mecanismo, la otra proteasa, el TMPRSS2, que es mucho más efectivo que el otro mecanismo. El otro mecanismo era susceptible a ser reconocido inmediatamente por los mecanismos antivirales de la célula. Léase, por ejemplo, el interferón. Mientras este otro mecanismo, a través de esta otra enzima, esta otra proteasa del TMPRSS2, es menos detectable y mucho más efectivo en hacer penetrar el virus dentro de la célula. Y esto es como lo hace. Entonces, ya que se liberó, ya que cortaron la unión, el spike que queda expuesto jala la célula del virus que viene de arriba, la une a la célula humana y la hace penetrar adentro. Impresionante, ¿cierto? Pero el tema no termina ahí. Una vez dentro de la célula, lo que se ha visto es que el material genético del número uno llega y le comienza a dar órdenes al RNA mensajero de la célula, ¿sí? Lo altera, lo pone a su disposición y lo marca diciendo: vos sos RNA mensajero viral. La célula humana todavía sigue produciendo o trata de seguir produciendo RNA mensajero humano, que pues el mecanismo del virus es importante, pero tal vez no es 100% efectivo. Dijéramos de un 100% de RNA de la mensajero de la célula, un 70% lo desvía a su favor el virus y otro 30% sigue la célula tratando de usarlo para sus fines. Pero no quedándose ahí, el mecanismo de patogenicidad del virus hace que ese RNA mensajero no pueda entrar al núcleo de la célula para trasladar toda la información genética. O sea, bloquea los canales a través, no solo para entrar, sino que para salir. Y eso es una de las potenciales explicaciones por las cuales ese bloqueo que tiene de todo el material o toda la información saliendo del núcleo hacia el citoplasma, que bloquea el virus, puede ser unas explicaciones por qué cuando el cuerpo no puede defenderse por una semana, por 10 días, y después cuando ya se desbloquea eso, la célula, el núcleo comienza a producir todos estos mediadores, todos estos bloqueadores del virus, como el interferón, y es cuando se produce la reacción inflamatoria severa. Bueno, entonces llega el virus, material genético, modifica el RNA de la célula, comienza a producir sus propios RNA, comienza a hacer sus propios material genético, comienza el ensamblaje de sus nuevos viriones, y luego lo hace pasar estos viriones a través del retículo endoplásmico, a través del aparato del Golgi, lo engolfa, lo ensambla, ¿verdad? Utiliza toda la maquinaria de la célula, pero lo que es más importante aún y que tiene y utiliza también esta enzima de la misma célula, aquí hasta abajo a la mano derecha donde dice furin cut, es cuando corta nuevamente entre la porción S1 y S2 para que haga, número uno, liberarlo de la célula y lo que le haga más fácil ir a invadir
otra célula cercana. Y eso forma lo que han visto ahora, lo que le dicen el sincitio, que es capaz de aglomerar varias células infectadas y ver un montón de núcleos de las células, y eso facilita o bloquea el acceso a los mecanismos inmunológicos del propio cuerpo. Es un virus sumamente inteligente, con todas estas nuevas fases que se han descubierto del virus. Muy bien. No, una pregunta, Dil. ¿Sí? Todas estas variantes son al azar, ¿no? Todas estas variantes que tenemos, hablando de las alfa, beta, Sí. delta, gamma, ¿sí? Todas estas variantes han cambiado particularmente a nivel del spike y otro tipo de componentes de las glicoproteínas que tienen también. Pero son al azar. Al azar. Pero, Pero acuérdate que todos estos virus tienen estos cambios constantes, ¿verdad? Y ellos se van adaptando conforme el medio ambiente donde se están reproduciendo. sí, como vos decís, pareciera que el virus fuera inteligente, va, ha cambiado, porque pareciera ser una evolución viral. Sí, es Y sumamente inteligente. Yo creía que no era tan inteligente como el virus sincitial respiratorio, que tiene un montón de mecanismos muy parecidos también, pero pareciera que bajo la presión y la necesidad de seguir multiplicándose, invadiendo, ha facilitado esto, ¿me entendés? Sumamente importante. Ahora, ese intercambio de información genética, ese reto que existe y que ha encontrado el virus, ha hecho que en cuestión de meses modifique su proteína Spike. ¿Entendés? Es impresionante, es un mecanismo de sobrevivencia y adaptación. y es, Y eso evidentemente contribuyó desde el principio a que este virus lo tuviéramos como lo tenemos ahora, ¿verdad? En cuanto a la facilidad que tiene de infectar de humano a humano, a la capacidad que tiene de reproducirse. Por ejemplo, la variante Delta, eh, la cantidad de partículas virales que encuentran ahora en las personas infectadas es 1000 veces más que con pongámosle, el virus original del SARS-CoV-2. Ya, número uno. Número dos, esa facilidad que viste que tiene para adherirse a la célula ahora, y la facilidad que tiene para usar el mecanismo de producción de proteínas y ensamblaje de sus propios viriones, es impresionante, pero todo eso lo pienso yo que ya lo tenía con el 1 y el MERS, y lo han mejorado, lo ha hecho mucho más eficiente con las nuevas variantes. esto da muchísimo miedo, digo, Pues sí, de lo que viene después. pienso que todo lo que estamos viendo ahorita con la variante Delta, chances son porque el cuestionamiento es cuál es la eficacia y la efectividad de la vacuna ante las nuevas variantes. Y pues ya hay alguna información, particularmente de Israel, al respecto, ¿verdad? Y nuevamente, la mejor defensa es el ataque, y el ataque es la administración de vacuna. Entonces, si ya queremos politizar un poco el tema, todos esos países que tienen un superávit de vacunas y que no lo están utilizando porque la gente ya no quiere vacunarse, como que ya hubo un tope en este país, casi el 70%, dijéramos 67-68%, tiene una dosis, y algo así como el 50% de las personas, ponerle entre 160 a 165 millones de personas, ya tiene las 2 dosis de vacuna o están completamente vacunados. ¿Okay? Pero ¿qué pasa en países como Guatemala, que la tasa de vacunación, según entiendo, es por debajo del 10%? Ahí el virus sigue reproduciéndose y sigue encontrando nuevas formas de mejorar su patogenicidad, ¿cierto? Entonces, todos esos nichos que existen alrededor del mundo van a ser muy importantes para que el virus siga progresando. Evidentemente, de una u otra forma vamos a alcanzar la inmunidad de manada. 80% de la gente, ya sea con inmunidad natural o con inmunidad inducida, evidentemente. Y luego también se traduce en factores económicos, en la influencia que tiene. Esta nueva hace variar impresionantemente lo que es toda la bolsa aquí en los Estados Unidos.
con las variantes nuevas y que son, como te digo, mucho más fáciles de diseminarse. Y es una cadena de eventos. Es una cadena de eventos importantes, ¿verdad? Pero yo pienso que sí, yo pienso que hay esperanza si seguimos presionando en cuanto al aspecto de vacunación. Y realmente a estas alturas del partido, yo sé que mucha gente anda buscando qué tipo de vacuna me pongo y constantemente recibo todos los días mensajes de gente de Guatemala, cuál vacuna es la mejor. He oído que puede haber inmunización heteróloga. Si comienzo con una vacuna, puedo terminar con esta, etcétera, etcétera. Y voy a hablar algo al respecto también de eso. O sea que da para mucha discusión, evidentemente. Entonces, todas estas plataformas, casi se parece a los temas de la comunicación ahora, muchas de ellas y muchas de ellas estaban en progreso y solo se retomó y evidentemente con todo el soporte económico y logístico fue que las vacunas se desarrollaron tan rápidamente. Y esto es una de las cuestiones que a ustedes como médicos, muchos de sus pacientes les pueden cuestionar. Doctor, si tanto que se publicó que para producir una vacuna se necesitaban 5 años en promedio, unas se llevaron 20 años, etcétera, etcétera. Pero lo que cambió es que mucha de la información ya se tenía y como le digo, al describirse el genoma de este virus se le facilitó mucho a estas compañías que ya tenían básicamente el know-how de cómo comenzar a producir estas nuevas vacunas bajo estas nuevas plataformas. Entonces, hay vacunas inactivadas, hay vacunas virus atenuadas, pero antes de eso, evidentemente, nuevamente, cuando comenzaron a hacer todas estas vacunas, ya sabían a qué era específicamente. Todo lo que querían era neutralizar la unión del virus a la célula. Y eso era producir anticuerpos que específicamente fueran a bloquear los receptores del virus con la célula. Ya tenían esa información. Y luego la otra situación, ¿se acuerdan? No saben lo que pasó con la vacuna contra el dengue, que es una vacuna quimérica con un vector de adenovirus que tenía información genética del virus del dengue, pero que cuando se comenzó a poner sistemáticamente en muchos países, particularmente en las Filipinas, en niños, los niños que recibían la vacuna comenzaron a enfermarse. Entonces dijeron, ¿qué pasó aquí? Y es que estos niños ya habían estado expuestos a dengue, ya habían sido infectados con dengue. Y eso es lo que le dicen enfermedad mejorada por la vacuna, por así decirlo, por una traducción literal. Ustedes ya fueron expuestos al COVID y ya tienen anticuerpos. ¿Qué pasaría si le pongo la vacuna contra el COVID? Va a reaccionar el cuerpo explosivamente con esos anticuerpos y va a reaccionar produciendo una reacción inflamatoria. Eso era uno de los temores con las vacunas que se desarrollaron, pero afortunadamente no se vio. Y luego comenzaron con estas nuevas tecnologías, evidentemente, de replicación incompetente de vectores y pues ni modo, seleccionaron un virus para el cual nosotros no estuviéramos expuestos y no tuviéramos anticuerpos, ¿verdad? En este caso, utilizaron virus adenovirus de chimpancé, pero no es el único virus. Hay otros virus que se pueden utilizar para estos propósitos, pero evidentemente este es con el que más han trabajado y tienen mucho más experiencia. Y esta es, para fines prácticos, es la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Sputnik rusa, que utiliza dos tipos diferentes. Si el primer adenovirus ya tenía algún tipo de anticuerpos en el cuerpo y cuando comenzó a producir anticuerpos iba a bloquear el refuerzo, ¿sí? Entonces ellos dijeron, no, pongamos un adenovirus diferente en la vacuna de refuerzo. Y tiene cierta lógica, ¿cierto? ¿Verdad? El que utilizaron un adenovirus diferente. AstraZeneca, las dos, la inicial y el refuerzo tiene la misma, y la de Janssen es también solo un tipo de adenovirus nada más. Y entonces lo que hacen estos es el material genético, se lo pasan a la célula, lo identifica como antígeno y comienza a estimular. Ahora, de una vez, ya que estoy hablando de esto, quiero mencionar que existe alguna diferencia. Todavía no he visto un artículo extenso al respecto, porque sí se ha visto cierta diferencia en cómo inducen la producción de anticuerpos neutralizantes y anticuerpos que bloquean la unión del receptor.
en cuanto a las vacunas de vector y en cuanto a las vacunas de RNA mensajero. Pareciera ser que las vacunas que utilizan un vector tienen mucho mejor impacto a nivel de células T, ambas en el sistema adaptativo, ¿cierto? De la inmunidad. Mientras que las de RNA pareciera que tuvieran mucho más impacto en las células B, en cuanto a la producción de anticuerpos neutralizados. Y luego tenemos, no utilizaron utilizar virus, pero que se repliquen, llevando la información genética de la proteína de espiga, como el sarampión, influenza y la enfermedad de Newcastle, pero que yo no pienso que haya muchas vacunas en eso. Con vector inactivado, las vacunas DNA de plásmido, que tampoco funcionaron mucho, y las dos más comunes que utilizan en ese país, que es la de RNA, que es la de Pfizer, la BNT 162b2 y la de Moderna. Y entonces decía esto, que esto es el mecanismo tradicional, común y corriente que utilizan todas las vacunas. Ponen ustedes las vacunas usualmente en el espacio intramuscular, en el espacio intramuscular, porque realmente facilita el que lleguen todas estas células, que se encuentran estas células que son presentadoras de antígenos por excelencia, que son las células dendríticas, y que pues llevan esta información a las células CD4. Estas células CD4 son importantísimas, particularmente en niños menores de 2 años. Se recuerdan que hay antígenos que pueden estimular cierto tipo de células. Todas las vacunas hechas a base de polisacáridos no funcionan en niños debajo de 2 años de edad porque son poco inmunogénicas, mientras que las que tienen antígenos de proteínas son mucho más efectivas porque son mucho más reconocidas por las células T. Y luego estas células T son encargadas de trasladar esta información a las células B. En este proceso, para aumentar la respuesta de las células T, es que les ponen adyuvantes, como el aluminio, que es el de excelencia que le ponen a las vacunas inactivadas, porque es muy irritante. Al ser muy irritante en el músculo, atrae muchas células y muchos mediadores inflamatorios. Y entonces aumenta la respuesta inflamatoria y hay mucho más células que van a llevar mucho más antígenos a las células que se encargan de la producción de anticuerpos. Entonces, decía que si se estimulan esas células B, comienzan a producir, a transformar las células B que sean de memoria y a las de producción de anticuerpos, ambas sumamente importantes, porque las de producción de anticuerpos, esas inmediatamente comienzan, agarran la información y comienzan a producir anticuerpos para atacar ese antígeno específico. Pero se requiere algún tiempo, en el mejor de los casos que yo me recuerde, por lo menos 3 meses, para desarrollar células B de memoria. Aparentemente, con estas nuevas vacunas, el proceso se ha acelerado y esas células B de memoria se desarrollan mucho más fácilmente. Por el otro lado, también es importante saber si uno estimula de las células CD4 en los ayudadores de T1 o 2. Cuando son 1, es el caso importante que nos pasó con la pertusis celular y acelular, que estimula la celular, estimula mucho mejor y produce una inmunidad mucho más duradera cuando es la célula T ayudadora 1 que si fuera la 2. La 2 es más involucrada en producción de anticuerpos contra procesos alérgicos, etcétera, etcétera. Y por eso es que se prefiere este tipo de mecanismo de estimulación de los antígenos para producir anticuerpos específicos. Mucho hablan ustedes de lo que es la eficacia de la vacuna, ¿cierto? Que en Pfizer 95%, que Moderna 94.5%, que Janssen 67, 68%, que AstraZeneca 76%, que Sputnik 91% de eficacia. Esta es la fórmula que utiliza toda la gente y ustedes lo pueden calcular si tienen tiempo ahí,
no es en base a la población total, sino es en base a la tasa de ataque de los pacientes no vacunados, se le resta la tasa de ataque a los pacientes vacunados, ¿sí? Porque en los estudios hay un estudio placebo y a los que se les administró la vacuna. Eso se divide con la tasa de ataque a los no vacunados y lo multiplican por 100. Por ejemplo, si en el caso de Pfizer, ustedes tienen la tasa de ataque a los no vacunados, que fue en 162 sujetos, le restan los vacunados, que son 8, y lo dividen en 162 y lo multiplican por 100, les va a salir el 95% de eficacia. Ahora, acuérdense que en vacunología existen dos conceptos básicos, lo que es eficacia y lo que es efectividad. Eficacia, yo los tengo a ustedes 5, 7, 10 personas ahorita, los tengo controlados, los tengo en el protocolo, no se desvían del protocolo, reciben su vacuna en el tiempo apropiado, en el intervalo apropiado, la dosis apropiada, Mientras que la efectividad de la vacuna es cuando la vacuna está en el mundo real, que se puso la vacuna, que se le olvidó ponerse en el tiempo que tenía que ponerse, que ya no quiere ponerse la segunda, etcétera, etcétera. Y entonces puede ser que exista variación de la efectividad de una vacuna. En las condiciones actuales, probablemente la eficacia y la efectividad van a ser muy similares. Y eso es bajo la presión que tenemos actualmente de el que recibió una vacuna, se tiene que seguir a poner la segunda, ya sea que se la ponga dentro o fuera del espacio o tiempo que se le indica. ¿Ok? Bien. Y cuando comparan, y es un estudio de Israel, cuando comparó eficacia y efectividad, el estudio es de principios de año, 6.5 millones de individuos fueron vacunados. Básicamente ellos están utilizando la vacuna de Pfizer. Se estimó la efectividad de la vacuna. 92% de efectividad. ¿Qué quiere decir esto? 92% de efectividad. Y aquí las implicaciones son muchas también. Para aprender, cuando ustedes están presentando la vacuna a alguien, tienen que ser muy honestos y estar muy empapados en cuanto, y fue una de las falacias que mucha gente pensó al inicio, ya viene la vacuna va a parar, todos nos vacunamos y se acabó el problema. No hay ninguna vacuna que sea 100% efectiva. A pesar de las mejores vacunas que hemos tenido en el pasado, que llegan a un 95% de eficacia, siempre existe un 5, un 10, un 20% de pacientes que son apropiadamente vacunados, pero que de alguna forma no desarrollaron una cantidad de anticuerpos neutralizantes que se requieren. Y ahora que hablo de cantidad de anticuerpos neutralizantes, al momento yo no sé, usted me pregunta, no sé si usted algo sabe, ¿qué cantidad de anticuerpos, si me miden los anticuerpos, qué cantidad de anticuerpos necesito yo en la sangre contra el COVID-2 para que no me infecte? Nadie sabe. Nadie sabe cuál es el número óptimo. Lo que sí se sabe en un estudio reciente, entre que más anticuerpos tengan, se previene mucho más la enfermedad. Hace sentido, por lógica. Y eso es lo que acaban de publicar un banco de sangre en Israel también, que gente que recibió una tercera dosis, particularmente para gente arriba de los 60 años, y por eso es que ya ellos comenzaron a poner una tercera dosis a gente arriba de 60 años, hace un mucho mejor refuerzo con mucho mayor producción. Porque cuando analizan a lo largo del cuadro, la producción evidentemente de anticuerpos es mucho mejor entre más joven la persona sea. Los resultados de los estudios de niños entre 12 y 15 años en cuanto a producción y seroconversión e inmunogenicidad fueron mucho mejores que los grupos siguientes. Evidentemente todos reaccionamos a la vacuna, pero la producción de anticuerpos es diferente. ¿Ya? Sí hay diferencia. Entonces, volviendo al resultado de este estudio, 92% de efectividad de la vacuna 7 días o más después de la segunda dosis, para documentar y prevención de infección por SARS-CoV-2. Otro factor muy importante, punto final de estudio. Por ejemplo, si ustedes comparan Moderna y Pfizer, ellos su punto final de eficacia de la vacuna es no infectarse por COVID. Nunca mencionaron grados de severidad. Mientras que con la vacuna de Johnson, los estudios iniciales de ese 67-68% de eficacia, porque su punto final del estudio de su protocolo era prevenir la enfermedad moderada y severa de la infección por SARS-CoV-2.
Y ahí ven ustedes cómo se van dando las diferentes diferencias, valga la redundancia, entre las diferentes vacunas. Y luego, para pacientes sintomáticos, el 97%. ¿Qué quiere decir eso? Que de los apropiadamente vacunados, por lo menos que ahora dice de 14 a 21 días después de la segunda dosis, es cuando teóricamente uno se considera inmunizado, probablemente solo 3% de los pacientes, si se infectó, tuvo sintomatología. Otra cuestión muy importante que se puede malinterpretar. ¿Será que con la vacuna lo único que estamos haciendo es convirtiendo pacientes que iban a ser sintomáticos en asintomáticos? Y pues, en general, si ustedes me preguntan, bueno, si yo me pongo la vacuna, ¿qué chances tengo de infectarme? Por ahí un 10% de chance. Si estoy infectado, ¿qué chance tengo de ser asintomático? Por ahí un 10%. ¿Y puedo transmitir la enfermedad? Por ahí un 10% también, en términos muy gruesos, muy generales. 97% de efectividad en cuanto a prevención de hospitalización y 97% de efectividad en cuanto a muerte secundaria por infección. O sea, muy eficaz y muy efectiva la vacuna esta de Pfizer en Israel. Aquí. Y mil disculpas porque esto está todo súper apretado, pero no hay otra forma y lo voy a hacer de la forma más rápida posible. Cuestiones importantes. La primera es la de Pfizer. 2 dosis, ustedes saben que son 3 semanas aparte, 95% de eficacia. El problema es el almacenamiento pero pues ya después de que la sacan de la refrigeración que tiene, puede pasar 2 semanas en temperaturas de 2 a 8 grados, que es la temperatura de refrigeradora común y corriente, hasta por un mes. ¿Ya? Reacciones locales más que las reacciones sistémicas. Usualmente después de la segunda dosis es cuando se ven más reacciones. Casi 60-70% de las personas desarrollaron sintomatología local. ¿Cómo aquí, cuando nos vacunaron a todos, todos voluntariamente nos enrolamos con el CDC en un sistema de vigilancia que se llama Be Safe, B de vida, Safe. Y entonces ellos automáticamente cuando lo ponían en la vacuna, ya tenían los datos de uno y en su celular le mandaban inmediatamente el texto. Y luego le preguntaban a uno si quería enrolarse. Entonces, si uno decía sí, ellos comenzaban por una semana después de la vacuna, le mandaban un texto con 2 o 3 preguntas. ¿Cómo se siente? ¿Ha tenido alguno de estos síntomas? ¿Ha tomado algún medicamento? ¿Fue a ver al médico? Cosas muy sencillas. Y después, como a las 2 semanas y como al mes, le volvieron a preguntar. Así es como vino todos estos datos que tenemos en la actualidad. El problema que se presentó, ustedes saben, el problema de anafilaxia, más o menos 4.5 a 5 casos por millón, usualmente se vio en personas que son altamente alérgicas o una personalidad alérgica documentada en estas personas. De ahí da la importancia que ustedes cuando abran su clínica y comiencen a poner vacunas de la que sea, tienen que tener su ampolla de epinefrina, tienen que tener sus jeringas, tiene que ser su tambito de oxígeno, tiene que tener su ampolla de hidrocortisona o dexametasona o lo que quieran, tiene que tener su Benadryl para uso intramuscular o endovenoso, tiene que tener su mascarilla y ambú, ¿verdad? Todo ese equipo es básico en cualquier pediatra que se dedique a vacunar a sus pacientes. Y luego el otro tema, ¿verdad? Cuando comenzó y se aprobó la vacunación en jóvenes de 12 a 15 años de edad, comenzaron a aparecer los casos de miocarditis y pericarditis. Esto es en términos generales porque se puede analizar diferente el número de casos. Más o menos, ahí dice 16 por millón, pero va de 12 hasta 32. Depende del tipo de población y edad usualmente son hombres, usualmente son como 2 semanas después de la segunda dosis de administrada de la vacuna de Pfizer o de la Moderna. La mayoría de estos casos son totalmente benignos, son niños que comenzaron con un poco de dolor de pecho, con un poco de brevedad de la respiración, nunca requirieron unidad de cuidados intensivos, llegaron al hospital, les midieron la troponina y estaba elevada, le hicieron un electrocardiograma y el ST estaba un poco elevado,
La mayoría de estos pacientes no recibió más que un antiinflamatorio no esteroideo. Algunos de ellos recibieron esteroides endovenosos y inmunoglobulinas endovenosas también. No tengo el dato específico, pero yo sé que la mayoría fueron pacientes que curaron. Ahora, la pregunta es a largo plazo. ¿Qué pasó con ese miocardio o ese pericardio? ¿Quedó completamente sano o va nuevamente todos estos cuestionamientos? Y la gran cuestión, bueno, ¿por qué vamos a vacunar a niños si estamos viendo que están teniendo de 16 por millón? Cuando, si usted me pregunta a mí, ¿cuántos niños van a parar al hospital por COVID, por infección natural? Y ustedes se ponen a pensar, bueno, por millón, por ahí es como, en términos generales, 6 pacientes. Entonces usted me está diciendo que si yo adquiero a esta edad de joven la infección por coronavirus, 6% de estos niños, pero estos 6% de niños se pueden morir del COVID. Estos 6 niños por cada millón, perdón, no es 6%, 6 niños por cada millón se pueden morir de COVID en la unidad de cuidados intensivos. Mientras que estos que les dio miocarditis o pericarditis, que tengan alguna implicación con la vacuna, casi el 99% de sus pacientes se fueron al hospital. Número uno. Número dos, un paciente infectado evidentemente es capaz de seguir reproduciendo el virus y seguir manteniendo la cadena de infección. O sea que son, pienso que a pesar de este razonamiento que alguien les puede, si sabe de números, les puede decir, mire, hay mucho más casos de miocarditis y que puedo parar en el hospital con miocarditis que si me infecto con la enfermedad natural siendo una persona menor de 18 años de edad. ¿Me explico? ¿Entienden el concepto? Por si alguien le pregunta, eso no hace sentido, ¿para qué me voy a vacunar? Y eso es un cuestionamiento importante. Mucho similar con la otra vacuna de RNA mensajero, casi misma situación. El intervalo de administración de las vacunas es 28 días en lugar de 21 días como la de Pfizer. Luego la de Janssen, el tema que vino, igual que la de AstraZeneca, ¿verdad? El problema de la tromboembolismo trombocitopénico. Hay un montón de, muchos le comenzaron, porque encontraron que casi el 100% de estos pacientes tenían anticuerpos contra el factor plaquetario 4, que no todos los pacientes con trombosis trombocitopénica inducida por heparina, que son pacientes que tienen o han recibido anticuerpos heparínicos y desarrollan anticuerpos y que pueden desarrollar este tipo de complicación también. Pero en fin, mujeres jóvenes, usualmente de 30 a 39 años, por eso pusieron esta advertencia y incluso aquí en Estados Unidos pararon un par de semanas la administración de la vacuna de Janssen y ya se está administrando nuevamente. Interesantemente, pues sistema nervioso central y esplácnico principalmente, no tromboembolias en otro lugar, no se sabe por qué. Pero nuevamente la FDA interviene, la CDC también, y dicen, bueno, los beneficios de la vacuna siguen siendo mucho más superiores que este tipo de potenciales eventos adversos relacionados a la vacuna. Interesantemente, este fenómeno tromboembólico trombocitopénico solo se observa con las vacunas de vector incompetente. En este caso, AstraZeneca y Oxford AstraZeneca y la vacuna de Janssen. Y la última que tengo aquí, no sé si saben mucho, es una vacuna recombinante. Las vacunas recombinantes agarran específicamente una parte del virus y se lo ponen a una levadura, a una bacteria, como en el caso de la vacuna de hepatitis B, reproduce ese antígeno muchas veces, lo ponen de vuelta en una vacuna y se lo administra a la persona y la persona desarrolla anticuerpos. Esta vacuna aquí en los Estados Unidos todavía no ha salido, no sé cuánto, ya se tardó muchísimo, pero potencialmente es una vacuna cuando salga. Bien. Y luego, bueno, las tasas de eficacia las ven ustedes ahí, de todas estas vacunas. Nuevamente, cuando vean lo de la de Janssen, que dice con la que menos eficacia, pero acuérdense que el punto final del fuera prevenir enfermedad severa, moderada y severa, no como los otros, solo prevenir infección por COVID. Ok. Inmunización, y una vez voy a hablar, inmunización heteróloga. De lo único que yo tengo, yo sé, hay muchos estudios chinos en ratas que han utilizado diferentes combinaciones de vacunas. La que yo vi publicada ya en un artículo es este estudio español multicéntrico, donde desafortunadamente le faltaron muchas cosas, pero pues, ni modo, no se puede hacer todo, ¿verdad? Solo hubo inmunización heteróloga, la primera dosis de vacuna de AstraZeneca, seguida 8 a 12 semanas después por una vacuna de RNA mensajero que usualmente fue Pfizer. Excelente producción de anticuerpos,
este, cuando compararon el grupo de inmunización homóloga, AstraZeneca, la primera y la segunda, con la segunda dosis los anticuerpos aumentaron de 4 a 5 veces. Con inmunización heteróloga, primero AstraZeneca y segunda Pfizer, después de que midieron los anticuerpos, como una semana después de la segunda dosis, 8 a 12 semanas, insisto, de 115 a 125 veces más anticuerpos. O sea que yo creo que están combinando dos plataformas diferentes, estimulando el sistema inmunológico de forma diferente. Insisto, las observaciones iniciales, una por ahí se va por las células T y otra por ahí se va por las células B, y al conjugar estas dos informaciones, potencialmente hace que se produzcan mucho más anticuerpos. Madre pura, se me está viendo el tiempo. Y cuestiones que pasan frecuentemente con las vacunas, ¿verdad? Y que son cuestiones del día a día. Número 1, doctor, si ya me dio COVID, ¿me puedo vacunar? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Se pudieron a Era pensar lo por qué? era lo que usted mencionaba, como ahora hay distintas variantes, hay 5 variantes diferentes que tienen antígenos que tienen aminoácidos diferentes en la proteína, pues puede existir una reinfección. Por supuesto, Aparte, la reinfección siempre puede existir, eso sí, pero nuevamente volviendo, mientras más anticuerpos neutralizantes tengas, mucho mejor es tu chance de defenderte contra la infección. Y entonces, si tu sistema inmunológico estaba apropiado, produciste suficiente cantidad de anticuerpos neutralizantes, y con la vacuna va a haber como un refuerzo de esa producción de anticuerpos neutralizantes. Aquí sí, entre más mejor, ¿sí? Y en los estudios se ha visto que no perfectamente, pero sí se defienden bastante bien casi todas las vacunas contra las nuevas variantes. Sí existe probablemente entre 4 a 10 veces menos producción de anticuerpos neutralizantes contra las variantes específicamente, pero hay alguna cantidad de anticuerpos neutralizantes. ¿Sí? Y entonces, basado solo en el concepto de que vas a tener más anticuerpos neutralizantes por la vacuna, yo creo que es una suficiente explicación para la persona que te digo, pero doctor, si ya me dio COVID, ¿por qué me tengo que poner la vacuna? Número 1. Número 2, ¿cuándo me pongo esa primera vacuna contra el COVID si ya me dio COVID? Y ahí sí diría, como dijo Pepito, depende, ¿verdad? Tal vez mucha gente, incluso dentro de nosotros los médicos, hemos malinterpretado este concepto. Y muchos tienen el concepto de que tiene que administrarse 3 meses después de que uno ya salió de la cuarentena o que ya le dieron de alta del COVID. Y no es así. 3 meses después, si ustedes recibieron anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente. Porque hace sentido, que es el tiempo en que usualmente los anticuerpos van a estar circulando y pueden neutralizar la vacuna. Ustedes se pueden poner contra el COVID si es una persona inmunológicamente competente 2 semanas después de terminar su periodo de COVID. A las 2 semanas ya pueden... O sea, sería un mes después del primer síntoma. Puede ser si lo pones en términos generales, ¿verdad? Si te tardaste un par de semanas en salir de todo el tema y de cumplir tus no necesariamente 14 días, porque hay diferencia entre aislamiento y cuarentena, ¿verdad? Aislamiento usualmente son 10 días, cuarentena 14. En el aislamiento te dicen, mire, ya tienen 24 horas sin fiebre y han mejorado toda su sintomatología, ya puede salir y usualmente con los estudios que tuvimos iniciales, después de una semana, usualmente ya la cantidad de carga viral que tenés en tu vía respiratoria superior es mínima o ninguna, ¿ya? Entonces, ya, para ponerlo fines prácticos, un mes después, ¿verdad? ¿Qué es lo que marca? ¿Qué manda? ¿Qué es lo que marca el fin de qué es lo que marca el fin de la enfermedad? Cuando ya Yo no hay pienso que fiebre, cuando ya no hay tos. 24 horas sin fiebre es un punto muy importante, ¿sí? Y luego que haya, y Sí. siempre y cuando hayan mejorado. No, incluso la definición no dice que se te haya quitado, que tengas mejoría de tu sintomatología general. ¿Ya? Ajá.
Y cuando Entonces, los anticuerpos monoclonales sería 3 meses después de la última dosis de anticuerpo monoclonal. 3 meses exactamente. Ahí, y aquí hay algunos dentro de estos errores y desviaciones en cuanto a la vacunación. Por ejemplo, aquí está, coordinación. Dice, dosis administrada en los 90 días de anticuerpos monoclonales convalecientes. Si por error vos recibiste anticuerpos monoclonales o plasma y se le olvidó al doctor que te había administrado o a vos se te olvidó y te ponen tu vacuna, entonces dice, no repita la vacuna esa dosis, pero espérese 90 días para ponerle la otra dosis. ¿Me entendés? Ajá. ¿Ok? Y aquí hay un listado de todas las cosas. No voy a ir porque se nos acabó el tiempo. Y ni siquiera llegué al tema de ¿cómo se llama otra vez? Es para que sigamos la otra semana. Sí, verdaderamente. A ver, yo había puesto varias preguntas para ustedes. Pero primero, Adip, bueno, después al Sí. final contesta la pregunta de la semana pasada. Sí. Te deben una Sí, perdón. respuesta. Sí. Pero cuando vos digas, ¿querés que te respondan ahorita o les planteas preguntas para llevar primero? Tenemos 5 minutos, ¿cierto? Tenés lo que queda, bueno, unos 10 minutos, todavía ahí no hay clases. Entonces, Bueno, vamos a tener un poquito. ok, ok. ¿Qué hacen ustedes con un paciente, dijéramos, que tiene aprobación para vacuna de Pfizer? Usted está entre los 12 y 15 años y que lo trataron por síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Lo vacuna o no lo vacunan? Porque va a tocar, digo yo, eventualmente. Por las inmunoglobulinas, no sé si igual hay que, o sea, se tendría que vacunar, pero no sé si por el tratamiento con inmunos habría que esperar igual 3 meses. ¿Cómo se llama esta doctora? Me parece genial. Muchas gracias. Karen, se llama Karen. Karen. Ok, Denise. Karen. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Y acuérdese que cuando usted revisa vacunas e inmunoglobulinas, los periodos de espera son diferentes. Depende cuál ha sido la indicación de la administración de vacuna de inmunoglobulinas, ¿cierto? No es igual paciente que le dio Kawasaki que paciente que tuvo una púrpura trombocitopénica o paciente que tuvo otra condición. Y entonces uno tiene que ir a hacer su cuadrito, ¿ya? Donde dice los intervalos, que puede ser tan corto como 3, 4 meses o tan largo como 11 meses después de la administración de inmunoglobulina. Pero doctora, no le pusimos inmunoglobulina porque no teníamos en el hospital. Solo le dimos aspirina y un chutazo y le di dexametasona 6 perdón, le di un pulso de metilprednisolona por 3 días y después lo estoy sacando con prednisona por vía oral. No sé, tal vez un mes después del cuadro. Sí, tal vez ahí usted debería si es que se decide vacunarlo, porque ahí viene el reverente en medio de donde quería llevarlos con la pregunta. Y si sabe que usted, si está recibiendo más de 20 miligramos de prednisona al día, usted está inmunodeficiente y sus chances de respuesta a la vacuna van a ser menores, ¿cierto? Porque hay una inmunosupresión fisiológica por las dosis de prednisona. Pero póngase que usted ya lo sacó de la prednisona. Ya lo sacó, le dio sus pulsos de metilprednisolona, le dio su aspirinita y ya lo sacó en, qué sé yo, 2 meses lo sacó de la prednisona. Y ahora viene la mamá de este muchacho de 15 años y le dice, doctora, ¿le va a poner la vacuna contra el COVID a mi hijo? Sí, Ajá. ¿Basado en qué? en que ya no tendría que estar inmunosupreso. Sí, número 1, no está inmunosupreso, pero acuérdese que este muchacho tuvo una reacción inflamatoria inducida por el virus, muy probablemente. ¿Cuál fue el mecanismo patofisiológico de eso? Parcialmente lo explica lo que dije al principio, ¿verdad? Ese entrampamiento de la información del núcleo hacia el citoplasma y que después hubo esa explosión de liberación de facilitadores del mecanismo de respuesta inflamatoria
de la célula. Y entonces yo soy la mamá y le pregunto, doctora, ¿no irá a tener mi hijo con la vacuna la misma reacción inflamatoria que tuvo cuando dio la infección y tuvo el síndrome inflamatorio multisistémico? La verdad es que no hay información al respecto, número uno. Número dos, lo tiene que considerar usted caso por caso. Y caso por caso, dependiendo de la situación epidemiológica, dónde vive este muchacho, la cantidad de exposición que potencialmente tenga este muchacho, etcétera, etcétera. Si este joven vive en una familia que nadie quiere vacunarse y que está al alza del número de casos, muy probablemente yo le diría, sí señora, lo tenemos que vacunar. Pero si la situación epidemiológica está bajo control, el número de casos es mínimo, la positividad de todas las pruebas que hacen al día es menos del 5%, toda la familia se vacunó, yo le podría decir, señora, mire, ¿qué nos aguantamos? ¿Cierto? O sea que tiene que individualizar en estos casos muy particulares y tomar su mejor decisión al respecto, para evitar potenciales efectos adversos secundarios a la vacuna. Ahora sí, perdón, sí, yo tenía unas 10, 15 preguntas para ustedes, pero vamos a oír la respuesta de la pregunta. ¿Quién quiere? ¿Cuál era la pregunta? Sí. Digamos, la pregunta era que por qué o cómo se mantenían en el cuerpo Inmortalidad. los virus Ajá. de los herpes virus. Correcto. Y al final, la forma en la que lo hacen es que permanecen en el núcleo como episomas o básicamente como plásmidos al final, en donde de esa manera pues pueden, durante la mitosis de las mismas células, se transmite el material genético a las siguientes y de esa manera pues mantienen la infección. El tema, puede ser que tenga razón, doctor. Muchas gracias por ir a investigar el tema. Gracias. Perdón, ¿alguien más tiene otra explicación que quiera? ¿No perdiste tu oportunidad, no vuelto? No, no, tienes una pregunta después, dice. Muy bien. Tiene que ser mucho en cuanto a la activación de los linfocitos T. La activación de los linfocitos T tiene un evento principal en cuanto estimula el antígeno, estimula el complejo mayor de histocompatibilidad, pero alrededor de eso tiene ligandinas. La ligandina 40, y hay otras con otros números también, es importante también para activar el linfocito y que ese linfocito pueda reconocer el herpes como antígeno y lo destruya. El herpes y la familia de los herpes ha sido, si no están los dos mecanismos de estimulación del linfocito, no se activa ese sistema de destrucción del virus. El herpes ha sido capaz de bloquear la información a través de una ligandina y que hace que no haya una activación completa para reconocimiento del virus. Y pues realmente es multisistémico, ¿verdad? Así como usted explicó también que mantiene de generación en generación el virus, pero desde el punto de vista inmunológico, esto es como los herpes virus pueden dormirse dentro de la célula y no ser reconocidos, porque no hay una activación completa del linfocito para reconocer al virus. En fin, hay una presentación, si tienen chance de encontrarla, de el Hospital de Niños de Filadelfia, es de acceso gratuito y ellos tienen una sección del Children's Hospital of Philadelphia. Ustedes entran a su sitio, se van al sitio de los médicos y se van a la parte de educación. Hay 2 o 3 pláticas sobre inmunología excelentes y uno de los infectólogos habla de este tema de lo más cerca. Pero en fin, muchas gracias. Yo tenía una pregunta, Walter. Sí, doctor. Digamos, en relación justamente a la vacuna de Johnson & Johnson, sí, mencionaba que la eficacia era de un 60-67%. Sí. Para prevenir infecciones
asintomáticas y de hasta 70-75 para prevenir infecciones severas. Correcto. Pero leí que habían como distintos estudios en donde ya se estaba evaluando un esquema con una segunda dosis y que sí mejoraba la... Sí, no les fue muy bien con la segunda dosis, hasta donde yo sé. Es posible que ahorita estén haciendo algo para algún tipo de refuerzo. Y si es así, honestamente, y ojalá que alguien venga, porque pues pienso que es algo así como lo hicieron los españoles, de una de vectores incompetentes, seguido de una de RNA. Ojalá que venga un estudio de vacuna de Janssen, seguida de una de RNA mensajero. Pienso que sería brutal ver cuál es la respuesta de esos y no hacer otra de inmunización homóloga por las bases inmunológicas que mencioné, que aparentemente es diferente el mecanismo inmunológico que utiliza. Las de vectores incompetentes estimulan mucho mejor las células T4 y las de RNA mensajero estimulan mucho mejor las células B. ¿Verdad? El producto final es el mismo, producción de anticuerpos neutralizantes y producción de anticuerpos que específicamente se vayan al RBD, al Receptor Binding Domain del virus, ¿verdad? Que es donde está el medio del asunto, que es cabal lo que se quiere bloquear para que el virus no se agregue, no se una al receptor ACE y que pueda penetrar a la célula. De acuerdo. ¿Otra pregunta? Sí. Doctor, acá en Guatemala hay bastantes personas que ya se vacunaron con Sputnik y me han preguntado si podrían después ponerse una segunda dosis con Moderna o con Pfizer o con otra vacuna, o no. Sí, lo que yo le contestaría, mire, yo sé de un estudio de los españoles de una vacuna similar a la Sputnik, no igual, que es AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, seguida de Pfizer. Y hasta ahí. Lo demás es especulación. Mire, si yo me puse la de Janssen, ¿me puedo poner Pfizer? No sé. Si me puse Sputnik 1, ¿me puedo poner Pfizer después? No sé. ¿Ya? Al momento, la recomendación, si usted comienza con A, termina con A. Eso es lo que la FDA y el CDC recomiendan. ¿Ok? Si comienza con B, termina con B. En el caso muy, pero muy excepcional, se acabaron las vacunas y solo se puso uno de Sputnik, pero hay Moderna y hay Pfizer. Ahí sí que la necesidad tiene cara de chucho, ¿verdad? Ahí sí que usted puede decir, mire, hay experiencia con AstraZeneca seguida de Pfizer, pero no he leído nada de Sputnik seguida de Pfizer o de Moderna. ¿Ok? Ahí sí que tiene que ser muy honesta en su respuesta. Y no especular, sino que ser muy objetiva. Dos temas ahí. Usted está siendo objetiva y honesta y le está dando la oportunidad al que le está preguntando de involucrarse también y de tomar la decisión de qué vacuna se va a poner como refuerzo. Gracias, doctor. Con gusto. Muchas gracias, Sadir. Qué charla tan interesante, la verdad. No sé si querés que retomemos la otra semana con lo de rehusar las vacunas. Con mucho gusto, porque tengo un poquito más de las vacunas estos y, y podemos hablar de eso y por ahí lo rellenamos con algún caso, con un tema así. Déjame coordinar para la semana entrante porque déjame ver el programa primero y yo te confirmo.